Vamos a empezar por este tramo internacional porque hay muchas cosas que han pasado en las últimas horas. La primera es la puesta en libertad del príncipe Andrés después de 11 horas detenido. Es la imagen que ayer recorrió todos los medios de comunicación y todas las portadas alrededor del mundo. Esa salida de la comisaría del príncipe Andrés de Inglaterra, recostado en el asiento trasero de un coche, con los ojos abiertos, con cara de asombro, de no saber exactamente qué es lo que le está pasando. Es una imagen que sirve para ilustrar la conmoción que ha provocado su detención en el Reino Unido, pero sobre todo la conmoción que ha causado en la monarquía, en la Casa Real, que atraviesa su peor crisis de los últimos tiempos. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Andrés estuvo ayer 11 horas en dependencias policiales y se marchó en libertad bajo investigación por sus vínculos con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, aunque el motivo de su detención ha sido su supuesta participación, no es por su supuesta participación, que también se está investigando en esa trama de trata y agresiones sexuales, sino que la policía británica le investiga por supuestos delitos de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, por haber revelado presuntamente, información confidencial al pedófilo estadounidense. Sí, lo que sabemos es que la detención se ha producido por ese posible delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público y no por su presunta participación en la red de tráfico sexual de Epstein. Andrés fue enviado comercial del Reino Unido durante una década y como tal tenía acceso a documentos e informes confidenciales sobre oportunidades de negocio e inversiones. Los correos publicados por Estados Unidos a finales de enero apuntan a que el expríncipe compartió parte de esa información con Epstein, incluidos informes sobre Hong Kong, Vietnam o Singapur y oportunidades de inversión en Afganistán. Muchos coinciden en señalar que estos correos, sin embargo, podrían ser solo la punta del iceberg y apuntan a que la policía podría estar manejando más información sobre este presunto delito. En caso de que los agentes y la Fiscalía consigan recabar suficientes indicios, la investigación podría acabar con Andrés sentándose en el banquillo, aunque para eso todavía falta mucho, ya que la conducta indebida en el ejercicio de un cargo público es un delito muy difícil de demostrar en el Reino Unido por su complejidad jurídica. La principal investigación contra Andrés está centrada en esa presunta filtración de información confidencial a Epstein, pero al margen de esa existen otras investigaciones preliminares que están llevando a cabo casi una decena de fuerzas policiales a partir de documentos que apuntan a que Andrés recibió a víctimas de Epstein en las residencias de la familia real o a que sus agentes de protección viajaron con él hasta en 2 ocasiones a la isla del pederasta estadounidense sin alertar de lo que allí ocurría. Así que los problemas para la familia real, Ángels, no están ni mucho menos cerca de llegar a su fin. Y hoy continúan, Lucas, los registros, ¿no? No sé si es en la residencia habitual o donde vivía antes, porque se había mudado hacía muy poco. Sí, los registros en su finca, en donde reside actualmente en Sandringham, concluyeron ayer, pero siguen adelante esta mañana los registros en su antiguo domicilio en Windsor, en el Royal Lodge, que es donde residió Andrés durante más de 2 décadas y de donde fue expulsado por el rey Carlos III a partir del escándalo de Jeffrey Epstein. Lucas, gracias. A vosotros. La detención de Andrés de Inglaterra ha provocado un enorme shock, no solo en la monarquía, sino en toda la sociedad, y por ello, para analizar lo que esto implica, las consecuencias de esta detención del expríncipe Andrés, hablamos con el corresponsal del País en Londres, con Rafa de Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Yo hablo de shock. Es verdad que se sabía todo, se sabía casi todo, pero ver a un miembro de la Casa Real conducido a comisaría y después salir de comisaría con esa imagen que hoy está dando la vuelta al mundo debe tener enorme impacto. Ahora hablaremos de la monarquía, pero entiendo que también en la sociedad británica. En la sociedad británica, como te puedes imaginar, el impacto es colosal. Todo el mundo estuvo ayer pegado a sus televisores o a sus pantallas de ordenador, a sus móviles, siguiendo un acontecimiento que era impensable en este país hace muchos años, pero que da una imagen muy real de la sociedad británica en estos momentos. Se acabaron esas generaciones anteriores que tenían cierta tolerancia, cierta condescendencia, cierta comprensión hacia los desmanes de la Casa Real. Hay unas nuevas generaciones en estos momentos, la generación precisamente del príncipe Guillermo y de su esposa Kate Middleton, que ya no toleran más este tipo de situaciones. El escándalo Epstein, yo creo que ha sido un parteaguas que ha dejado claro que la monarquía no puede estar por encima de la ley, a diferencia del resto de ciudadanos. Así que, de algún modo, ha sido aplaudida la intervención policial, probablemente muy tardía, pero la intervención policial que ha acabado con el arresto del príncipe Andrés. Así como entre algunos cortesanos y entre el establishment ha sido también aplaudida esa reacción tan rápida de
el rey Carlos III a la hora de tomar distancia con su hermano, decir que la ley tiene que seguir su curso hasta el final y ofrecer su absoluta colaboración con la investigación policial. Rafa, yo decía ahora que la imagen de esa fotografía que está hoy en todas las portadas es esa sensación de no sé qué me está pasando. Hay una crónica fantástica que publicas hoy en El País en el que describes muy bien la falta de realidad del príncipe, del expríncipe Andrés, ¿no? Alguien hiperprotegido por su madre, era el hijo favorito de Isabel II, y esa sensación, hablabas ahora de la impunidad, esa sensación de que a él no podía pasarle nada, de estar fuera de la realidad completamente. Yo no sé si vosotros habéis tenido la misma sensación cuando vi esa imagen, esa fantástica fotografía de Reuters con el expríncipe Andrés agazapado en el asiento trasero y esos ojos de susto enrojecidos por el flash. A mí me recordaba esa imagen que probablemente muchos habremos visto cuando de noche de repente sorprendes a un conejo o una liebre en medio de la carretera y no sabe exactamente hacia qué lado ir o si dejarse aplastar por las ruedas, ¿no? Pues algo parecido me transmitió esa sensación de un personaje que hasta ahora se ha sentido absolutamente privilegiado, que estaba por encima del bien y del mal, que era incapaz de comprender el daño que estaba causando a la institución de la monarquía y que seguía desplegando unas dosis de orgullo, de arrogancia y de exhibicionismo que resultaban intolerables. Hace unos días estuve entrevistando a un historiador, Andrew Lowney, que provocó bastante revuelo el año pasado con una biografía sobre Andrés titulada Entitled, algo así como privilegiado, en la que describe a un personaje, como te digo, absolutamente pagado de sí mismo y convencido de que todo el mundo le debe todo lo que él reclame desde el primer minuto. Yo creo que va a ser muy difícil que el propio personaje, que el propio Andrés empiece a entender cuál ha sido su actitud y cuál es su realidad, pero en cualquier caso, los que sí lo han empezado a entender desde hace mucho tiempo son sus familiares cercanos, empezando por su hermano el rey, que es plenamente consciente de que o hace algo o la monarquía empieza a tener serios problemas en este país. Claro, eso iba a decirte, ¿qué impacto puede tener en el reinado de Carlos III, teniendo en cuenta que en la familia real se sabía del comportamiento del príncipe Andrés? La familia real contribuyó a silenciar a una de las víctimas del príncipe Andrés, del expríncipe Andrés, que posteriormente se suicidó. Y tú hablabas de la nueva generación, ¿no? De la generación de Guillermo y de Kate. ¿Qué impacto puede tener en el reinado de Carlos III? Sí, estaréis de acuerdo conmigo en que en los últimos años, a medida que se han ido adoptando por parte del Palacio de Buckingham cortafuegos respecto a la figura de Andrés, las decisiones que se han tomado eran decisiones que para la mayoría de los mortales resultaban irrelevantes o ridículas. Le he despojado de sus títulos, decía el rey, ya no será príncipe, ya no podrá firmar como su Alteza Real, ya no va a poder participar en los actos públicos en representación de la monarquía, o incluso ya no va a poder vivir en ese pedazo de mansión en la que vivía a costa del erario público que era el Royal Lodge en el complejo de Windsor. Todas esas cosas que muchos cortesanos aplaudían como medidas firmes y drásticas del rey, la verdad es que la mayoría de los ciudadanos les parecían absolutamente irrelevantes. Lo que querían era una respuesta judicial, una respuesta policial, una respuesta política y algo firme. Y es lo que está ocurriendo ahora. ¿Y por qué creo que está ocurriendo? Porque el príncipe Guillermo, que es el que verdaderamente se está jugando las castañas en el fuego en estos momentos, ha impulsado a su padre para tomar las decisiones que Isabel II nunca tomó con su hijo favorito. Y las tiene que tomar ya en un reinado que se prevé breve, el de Carlos III, no sé cuánto durará, pero evidentemente por su edad no va a ser muy largo, porque él es el que tiene de algún modo que poner las condiciones para que su hijo pueda seguir sosteniendo una monarquía que si no va a empezar a hacer aguas. Es realmente Guillermo el que es consciente de que o se hace algo firme, tajante y definitivo respecto a Andrés y a todo este tipo de escándalos, o la monarquía que le va a tocar heredar, si hereda alguna, va a ser bastante débil. ¿Se sabe dónde está él ahora? ¿Ha vuelto a su residencia? Ha vuelto a su residencia de Sandringham, que por cierto es una residencia provisional. Sabéis que después de que el rey decidiera echarle de ese pedazo de mansión con casi 30 habitaciones que había disfrutado durante 20 años en el complejo de Windsor, de la familia real, se le estaba preparando una casa que para ti, para mí sería maravillosa, pero para sus estándares era un poco más modesta, en Sandringham, pero todavía no estaba lista, con lo cual vivía provisionalmente en un pequeño cottage de 5 habitaciones, que es el que su padre Felipe de Edimburgo utilizó en los últimos años de vida cuando se retiraba a leer, a escribir, a pintar, cuando ya estaba absolutamente aislado del resto del mundo y se dedicaba a disfrutar de su soledad. Rafa, como siempre, muchísimas gracias por el análisis.
Un abrazo muy grande. Estábamos con el análisis del corresponsal del País en Londres, de Rafa de Miguel, con el impacto que pueda tener en la monarquía y que está teniendo ya, tanto en la monarquía como en la sociedad británica, la detención ayer del expríncipe Andrés relacionado con el caso Epstein. El príncipe Andrés está relacionado y se le investiga con la red de pederastia y de trata de mujeres, pero en este caso es interesante que se le ha detenido por su presunta pasar información, presuntamente información confidencial, porque que Jeffrey Epstein era un depredador sexual lo sabíamos todos, era un multimillonario gestor de fondos que tejió una de las mayores redes de tráfico sexual de menores de este siglo, utilizó la inmensa fortuna y sus conexiones con la élite política, financiera, empresarial y social del mundo para abusar de adolescentes con total impunidad. Es la faceta más deleznable de todo el entramado de Epstein, pero, y aquí viene lo interesante, no es la única faceta. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Porque la desclasificación de 3,5 millones de documentos y los cargos imputados al expríncipe Andrés de Inglaterra han puesto de manifiesto que además de un traficante sexual de menores, Epstein también era un traficante de información sensible. Sí, los documentos desclasificados han demostrado el enorme alcance de la red que tejió Jeffrey Epstein. Se convirtió efectivamente en una especie de broker de información sensible, ¿verdad? Dada la relevancia de las personas con las que se movía en su entramado. Presumía, por ejemplo, de tener acceso completo a la agenda de Bill Clinton. Fue capaz de reunirse 2 veces con un diplomático tan importante como William Burns, que fue número 2 de la Secretaría de Estado con Obama y luego director de la CIA con Biden, o de tener vínculos mucho más estrechos con el entonces príncipe Andrés de Inglaterra o con el ex primer ministro israelí Ehud Barak, que visitó a Epstein en su mansión de Nueva York 30 veces y una en su famosa isla. Por cierto, la dichosa isla de Epstein, de la que hablamos mucho, pero nunca la ubicamos, está en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, al este de Puerto Rico. Buen dato. Epstein también tuvo relación intensa con personalidades del mundo empresarial, como el fundador de la firma de inversión Apollo, con el que fue director ejecutivo de Victoria's Secret, o con miembros de la cúpula del poderoso banco norteamericano JP Morgan. También intercambió mensajes con Elon Musk sobre asistencia a fiestas locas, es textual, y tuvo contactos más recurrentes con Steve Bannon, el ultraderechista y ex asesor de Donald Trump, con quien habló de hacer un documental sobre el propio Epstein. Todos estos contactos, Ángeles, le daban acceso a información sensible, pues, de muchísimos ámbitos: político, empresarial, financiero, comercial. ¿Y se sabe cómo operaba Epstein? ¿Cómo lograba obtener esa información sensible? Pues hay sospechas, pero no hay certezas. Según un informe que reza en los papeles desclasificados en enero, se denunció que en México en 2019, en una vivienda propiedad de la trama, se encontró una estructura subterránea en la que se encontraron 10.000 vídeos de menores de Guatemala, Honduras, México y algunas niñas también. En los papeles desclasificados también figuran correos de 2014 de Epstein con uno de sus ayudantes, a quien le pide instalar cámaras ocultas en sus mansiones de Nueva York y Palm Beach, en Florida. El ayudante le respondió en otro email diciendo que las estaba instalando en cajas de Kleenex. Muchas víctimas han relatado que tenían la sensación de estar siendo grabadas. Evidentemente, esto ha levantado todo tipo de especulaciones sobre si recuperaba información comprometedora de sus poderosos conocidos que luego podía utilizar en su contra o en beneficio propio, pero de momento no hay evidencias. ¿Y qué hacía Epstein con esa información? Porque aquí entramos de nuevo en el terreno de las sospechas, ¿no? Porque certezas todavía no hay. Claro, son evidentes sus vínculos con miembros de gobiernos como el de Israel. Ya hemos hablado del ex primer ministro Ehud Barak. De Noruega, el ex primer ministro Jagland está imputado, ha sido imputado esta misma semana por su país. Sí. O Gran Bretaña, ahí están el príncipe Andrés o el ex ministro laborista Peter Mandelson. Pero ¿qué hacía con esa información? Aún es una incógnita. En los papeles desclasificados hay numerosas menciones al Mossad, al servicio de inteligencia israelí, más de 700, a la CIA, más de 1000 menciones, al MI6 británico, casi medio centenar, pero nada concluyente. También hay alguna relacionada con el FSB ruso. Que tenía acceso a información sensible a Epstein es una evidencia. ¿Qué hacía con ella? Es una incógnita. En este punto es importante recordar, Ángeles, que aún es más lo que ignoramos que lo que sabemos sobre el alcance y la forma de operar de Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desclasificado 3,5 millones de documentos, sí, pero convenientemente censurados, con numerosos nombres y detalles tachados, con el argumento de que aún son objeto de investigación. Además, como decía el número 2 de este departamento y antiguo abogado personal de Trump, Todd Blanche, collection effort resulted in more than 6 million pages being identified as potentially responsive. El Departamento de Justicia ha identificado más de 6 millones de páginas que contienen información potencialmente relevante para la investigación. Si son más de 6 millones de documentos y se han desclasificado 3,5 millones,
qué hay en los otros 2,5 millones de documentos. ¿Quién más figura en esos papeles? El congresista demócrata por California, Ro Khanna, forma parte del comité del Congreso que ha podido ver muchos documentos completos, sin nombres o detalles censurados. Decía que el 70 o el 80% de los papeles de Epstein todavía tiene tachones. And we learned that 70 to 80% of the files are still redacted. In fact, there were 6 wealthy, powerful men that the DOJ hid for no apparent reason. Y que ha visto los nombres de al menos 6 hombres ricos y poderosos que han sido ocultados sin razón aparente por el Departamento de Justicia cuando desclasificó esos papeles el 30 de enero. Y todavía un último apunte que ayuda a entender muchas cosas de este escándalo. Jeffrey Epstein fue acusado ya en 2008, 11 años antes de su detención definitiva, de cargos muy graves de pederastia en el estado de Florida, pero la causa se cerró inexplicablemente con una condena menor. Aunque el FBI llegó a identificar a 36 víctimas menores de edad, algunas de apenas 14 años, esquivó una posible cadena perpetua por cargos de pederastia gracias a un acuerdo secreto con la Fiscalía Estatal. Evitó la denuncia federal a cambio de reconocer 2 delitos menores en Florida, solicitud de prostitución e incitación de una menor a prostituirse. Apenas cumplió 13 meses de condena en régimen de semilibertad. El fiscal que aprobó aquel acuerdo secreto, que además fue ocultado a las víctimas entonces, se llama Alexander Acosta. Fue nombrado secretario de Trabajo en 2017 por Donald Trump en su primera administración. Sin embargo, Acosta tuvo que dimitir cuando Epstein volvió a ser detenido, esta vez por orden federal, en 2019, y comenzó el escrutinio sobre cómo se había cerrado aquel primer procesamiento de 2008. Acosta siempre ha defendido en público que llegó a un acuerdo ante la endeblez de las pruebas contra Epstein en aquel momento. Años después, las pruebas resultaron ser abrumadoras, pero lo cierto es que la primera vez que la justicia le estrechó el cerco, consiguió zafarse y seguir operando durante otros 11 años más. ¿Fue por sus contactos con las altas esferas? Esa pregunta, Ángels, aún no tiene respuesta. Miguel, gracias. A vosotros. Tiene 2 vertientes este caso. El primero, y tú hacías referencia a él en las claves, Joan, que era el tema de la impunidad, y nos lo contaba muy bien Rafa de Miguel desde Londres, ¿no? La sensación de ser intocable, entre otras cosas, porque la monarquía, la Casa Real, su madre y su hermano le han estado protegiendo. Y después tiene esta vertiente que nos comentaba ahora Miguel de, lo de la red de pederastia es tremendo, es terrible, es asqueroso, pero es que este señor también formaba parte o impulsaba o estaba al frente de una red de tráfico de influencias de consecuencias todavía desconocidas. Bueno, es esta sensación que uno tiene de que esto era, o sea, el señor Epstein había conseguido organizar a nivel mundial un club privado, ¿no? De personas que formaban parte de la élite económica, política, etcétera, sobre la base de que podían hacer lo que quisieran, basada en la idea de la impunidad de todos ellos, ¿no? Es decir, una especie de gran club privado, ¿no? Sí. Pero a escala de poderosos, mundial, sí. Exacto, y a escala mundial, y de tal manera que él era el beneficiario, digamos, sobre la base de satisfacer los vicios privados de esa élite, era capaz, digamos, de sacar provecho de ella. Y ahora es lo que estamos viendo, ¿no? Lo significativo, lo muy significativo del caso del príncipe Andrés es que si se demuestra que ha pasado, digamos, material valioso desde el punto de vista de seguridad del propio país, del Reino Unido, el delito le puede llevar muchos años a la cárcel. Es decir, ahora tenemos la otra parte, digamos, estamos viendo la otra parte, ¿no? Hemos visto la parte visible, ¿no? Sí. Hasta ahora, las fotos del príncipe Andrés con la joven Giuffre, con Ghislaine Maxwell, etcétera, ¿no? Que le costaron 12 millones de libras a pagar de su bolsillo a la reina de Inglaterra para protegerle, y ha acabado esta señora Giuffre suicidándose. Pero ahora tenemos la otra cara de la moneda, que es lo que sacaba de provecho Epstein de todo ello, ¿no? Y cuáles eran las claves del poder que tenía, ¿no? Y yo creo que ahí es bastante estremecedor. Lo importante sería saber si esto realmente es el fin de la impunidad y hay unos valores que empiezan a emerger, lo cual es contradictorio con otras cosas que vamos viendo de la agenda internacional, ¿no? Claro, o sea, y lo que queda, Edu, lo que queda también por ver y por saber y por constatar, sobre todo por demostrar, porque es verdad que decía Miguel que hay muchas especulaciones y menos certezas, pero príncipes, empresarios, políticos, este club de poderosos que decía Subirats. Sí, en este caso todo invita a pensar siempre, a imaginar la potencial nueva
temporada de The Crown, ¿no? Donde es necesaria ya una nueva temporada. Porque aquella quedaba muy bien. Exacto. En esa inagotable fuente de sorpresas, ¿no? Que hace este príncipe en una red como esta, vinculado a pederastas, a potenciales violadores, a todo lo que Epstein construye en una red de, además, incorporar el delito de potencial tráfico de influencias, pasando información sensible de naturaleza comercial, diplomática. Tiene un impacto en la corona británica que siempre es apetecible seguir, porque es seguramente uno de los espacios institucionales más seguidos del mundo y tiene un impacto en el reinado actual del señor Carlos III y de su hijo, ¿no? Pero más allá de eso, lo ha dicho Joan y es verdad, ¿no? Es espectacular la capacidad que tuvo este señor, este sinvergüenza y este delincuente, de construir una red transnacional, de naturaleza global, donde personajes de todo tipo aparecían vinculados a una misma trama de intereses extraños, ocultos, siempre con elementos de sombra alrededor, y que afecta a empresarios importantes, a políticos muy importantes, a personajes vinculados a casas reales de grandes democracias del mundo, y que afecta en parte también al señor presidente del gobierno de los Estados Unidos, y que tiene esta espada de Damocles flotando sobre la pregunta fundamental de nuestro ciclo, ¿no? Y es ¿en qué medida el señor Donald Trump, que hemos visto muchas fotos de él con Epstein y su actual mujer también, con el señor Epstein, estuvo o no estuvo vinculado a los delitos supuestamente cometidos por esa trama de, entre otras cosas, violadores, agresores sexuales y pedrastas, que básicamente es el epicentro del universo Epstein, en esa famosa isla que nos han explicado que está en las Islas Británicas, donde sucedía todo este tipo de cosas, y quizá muchas otras más que la imaginación trata de cubrir en la medida en que el periodismo o la historia todavía no demuestra en qué consistía, ¿no? Pero sí afecta a mucha gente, y es significativo la capacidad que tuvo este señor de montar algo así. Durante un tiempo desapareció de nuestras vidas, ha vuelto en la medida en que se han ido conociendo informaciones de los archivos Epstein, y solo faltaba que el príncipe Andrés estuviera en este lío y que tuviera el impacto que está teniendo en la Casa Real Británica, ¿no? Lo ha explicado muy bien el corresponsal del País en Londres, Rafa de Miguel, cuya crónica es verdad que hoy la lees y es espectacular el papel que tuvo este señor, ¿no? El hijo favorito de la reina, pues menudo ojo tuvo la reina, ¿no? Y luego es que es asqueroso la posibilidad de pagar con favores sexuales de menores, con violaciones. El tráfico de información, es que lo piensas y es tremendo, Elisa. Sí, no, es absolutamente no solo tremendo, sino muy inquietante, ¿no? Porque se repite esa idea de impunidad, y es que realmente han sido impunes, y estamos empezando a ver si algunos empiezan a dejar de serlo, efectivamente. O sea, que no se nos olvide, si hablamos de esto y decimos, pero a día de hoy, pues realmente esa impunidad parece que era muy real, ¿no? Con lo que habéis contado también de cuando Epstein elude los primeros cargos. Y a mí me parece significativo, y en ese sentido, de verdad que creo que habla positivamente de Europa, es que las primeras reacciones judiciales se están produciendo aquí, ¿no? El caso del príncipe Andrés es absolutamente espectacular. Me he fijado también, porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? El posible delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Me parece muy interesante. También han dicho que es difícil, claro, judicialmente, porque es muy amplio, pero yo creo que resume muy bien la idea de cuando uno utiliza un cargo público, y no digo de esta manera absolutamente asquerosa, ¿no? A cambio de favores sexuales, dar una información, digamos, comprometida, no sé si se puede caer más bajo, ¿no? En el sentido de lo que son el ejercicio de un cargo público, los intereses generales, y encima si eres el representante de una institución como la familia real británica. O sea, realmente es un caso que lo tiene todo, pero sí querría llamar la atención sobre el hecho positivo, desde mi punto de vista, que estas reacciones judiciales se están produciendo básicamente ahora en el Reino Unido, y que realmente están pasando cosas, ¿no? A mí, vamos, supongo que a todos lo de que detengan al expríncipe Andrés, ojo, que no es que le hayan citado a declarar. No habían detenido a un miembro de la Casa Real desde hacía más de 300 años. Por eso digo que 11 horas. Quiero decir que es una reacción que llama muchísimo la atención, pero que creo que es positiva en el sentido de que visualiza, oiga, este señor está sujeto a la ley como todos los demás.